Gloria al Señor, hermanos. Esta mañana escuchaba una noticia que la palabra del Señor cada vez la prohíben en más países. Hay 51 países, el año pasado estaba prohibida en 37. Conforme pasa el tiempo, ya se prohíbe la palabra del Señor más todavía. Hay 51 países que si usted va con la Biblia por la calle en la mano, te pueden matar y no hay condena para aquel que le mata. Así que vivimos tiempos extraños, raros, por decir así. Hay una historia en la palabra del Señor que he disfrutado esta mañana con el Señor. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Voy a estar leyendo Segunda de Reyes 6, versículo 24, y después saltaré a Segunda de Reyes 7. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Reyes 6, versículo 24 dice: Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió a todo su ejército, subió y sitió a Samaria. ¿Vale? Os meto un poco en el contexto. Ben-Hadad era un rey de Siria, y este rey dio orden a todo su ejército. Era un ejército enorme, multitudes de soldados, y dio una orden. Y ahora vamos a ver lo que pasa. 7, dice la Biblia. Entonces dijo Eliseo: oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse 10 kilos de flor de harina con una moneda de plata, y 20 kilos de cebada por el mismo precio. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al hombre de Dios y le dijo: si el Señor abriera ahora las ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Eliseo le contestó: tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, y se decían los unos a los otros: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos en ella, por el hambre que hay ahí, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y paseemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y al llegar a la entrada del campamento no había ahí nadie. El Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército, por lo que se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan a atacarnos. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, por lo que abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, tomaron de ahí plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlos. Después entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron cosas, y fueron a esconder. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Hoy es de día, de buenas noticias, y nosotros callamos.
Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la noticia en la casa del rey. Fueron pues, llamaron a las guardias de la puerta de la ciudad y les gritaron: nosotros hemos ido al campamento de los sirios y no había ahí nadie, ni se oía ninguna voz humana. Solo estaban los caballos atados, los asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: os voy a decir lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, pues piensan, cuando hayan salido de ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en ella. Esto es lo que dijo el rey. Entonces uno de sus siervos propuso: tomemos ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha aparecido. Enviaremos hombres en los caballos y esperemos a ver qué pasa. Tomaron pues 2 carros con sus caballos, y el rey envió a los hombres al campamento de los sirios con esta orden: id y ved. Ellos fueron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres de los sirios que habían arrojado. Por la premura regresaron los mensajeros y hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y conforme a la palabra del Señor, se pudo comprar 10 kilos de flor de harina por una moneda de plata y 20 kilos de cebada por el mismo precio. Amén a la palabra del Señor. Pues esto es una historia que voy a contaros un poco el contexto para que entremos dentro. Por esto que he leído Segunda de Reyes 6. En el reino de Israel en aquel tiempo, el pastor Mark siempre nos enseñaba que el reino de Israel estaba dividido en 2 partes. Una parte estaba en el norte, que estaba Israel y cuya capital era Samaria. En aquellos días gobernaba el rey Jeroam, en lo que acabo de leer, y el profeta del rey era Eliseo. Por la otra parte, en la parte del sur, era el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, y había 2 tribus, el tribu de Judá y el tribu de Benjamín. Israel se había alejado muchas veces del Señor. Había mucha idolatría, había mucha injusticia, había mucha rebeldía espiritual. Como consecuencia, enfrentaban constantes conflictos con sus enemigos. Pero pasa algo. Uno de los enemigos era el reino de Aram. Uno de los enemigos más fuertes era el reino de Aram, que eran los sirios. ¿Por qué era un reino muy peligroso? Porque eran muchos. Hoy día la conocida Siria eran enemigos de Israel, como hoy día pasa igual. ¿Y qué pasa? Que en aquella época el rey era Ben-Hadad II, reunió un gran ejército, hemos leído en Segunda de Reyes 6, y dio una gran orden. Y dijo así: tenéis que rodear completamente la ciudad de Samaria. Alrededor de la ciudad de Samaria, este hombre loco dio la orden que ponga soldados de un lado para otro. Y en aquella época, en la antigüedad, cuando un ejército quería de alguna manera conquistar una ciudad fortificada, porque estaba fortificada con muros, muchas veces no la atacaba con espada, con jinete, con caballo, sino la rodeaba, se ponían alrededor de la ciudad para que nadie podía entrar ni salir. ¿Y qué pasa con esto, hermanos? Si nadie podía entrar en la ciudad, pues estaban en la ciudad bien, ¿y qué?
Si en una ciudad no entra comida ni entra agua, los de dentro de la ciudad comen y beben hasta que haya comida. Cuando ya no hay comida, empieza a haber hambre, empieza a haber tristeza. Y fíjate si lo han hecho de tal manera que ellos no querían matar a la ciudad de Samaria con sangre, sino dijeron, los mataremos con hambre. Y bueno, sabían que tarde o temprano el hambre haría el trabajo por ellos, sin sangre, ¿no? Como acabamos de leer. Esto fue lo que ocurrió exactamente en Samaria. El hambre llegó a ser insoportable, la situación se volvió tan desesperada que dice la Biblia que los alimentos alcanzaron precios muy altos. De hecho, la Biblia dice que los asnos valían una fortuna. Usted sabe que para un judío la carne de asno, el asno es un animal impuro. Y en aquella época de no tener que comer, mataban asnos y vendían la carne. Y comían carne de asno. El hambre. Compraban hasta parte de los animales menos deseadas y se vendían y se comían. La desesperación, dicen los historiadores, que llegó a un nivel de casos de canibalismo. No es la primera vez en la Biblia que la Biblia nos habla que se comían entre ellos. Pues esto es lo que llegó a pasar en aquella ciudad de Samaria. Estaba la ciudad destruida moralmente. La gente no veía salida, los soldados no podrían romper el cerco. El rey estaba desesperado. Y la población estaba aterrorizada. Samaria estaba condenada. ¿Por qué? Porque se alejaban del Señor una y otra vez. Pero como siempre, en medio de todo este caos, tragedia, apareció alguien. ¿Quién? El profeta, un hombre que Dios hablaba con él, un hombre que dentro de aquella ciudad depravada, este hombre se guardó en santidad delante del Señor. Apareció Eliseo. Y cuando este hombre apareció y pronunció esta profecía que acabo de leer en el versículo 1, que dice, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse 10 kilos de flor de harina con una moneda de plata. Pero ¿cómo que me vienes tú a mí a decir que llevamos meses aquí cerrados, no tenemos alimento ni agua, y tú me vienes ahora a decir el hombre de Dios que mañana habrá comida en la puerta de Samaria? ¿Pero quién te crees que eres? Y uno que estaba la mano derecha del rey, dice la Biblia, contestó hacia Eliseo y le dijo, versículo 2, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, es decir, la mano derecha del rey, respondió al hombre de Dios y le dijo, si el Señor abriera las ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Eliseo le contestó y le dijo, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. O sea que este hombre era un crédulo, lo primero que no creía en el Eliseo, lo segundo que no creía que Dios podría hacer milagros. Y bueno, esto fue lo que pasó. Para Samaria esta profecía era un escándalo porque después de haber pasado meses y meses sin alimento, sin agua, ahora viene Eliseo, el hombre de Dios, y viene a decirnos a nosotros que mañana, que es decir, que dentro de unas horas hay alimentos. ¿Pero qué dices, Eliseo? No, de alguna manera, ¿cómo va a haber abundancia en una ciudad completamente rodeada por el enemigo, no? Lo han pensado así. Bueno, parecía una locura, pero Dios, siempre en medio de las locuras, cuando todo parece que se acaba,
Dios con su misericordia hace cosas y Dios ya estaba obrando. Había como en todas las ciudades, y esto me encantó de esta historia y me llamó mucho la atención, todas las ciudades de Israel tienen y tenían en aquella época gente apartada, gente que no vale nada, gente que para ellos eran los malditos, eran los malos, eran lo peor de lo peor. Y era gente que era olvidada de la sociedad. Mientras todo esto ocurría fuera de la ciudad, había 4 hombres leprosos. Y ahí es donde el Señor me tocó el alma y digo, no puede ser. Que había 4 hombres leprosos fuera de la ciudad, la lepra los convirtió en marginados, la lepra los convirtió en aislados, rechazados, olvidados de los demás. Eran rechazados, puesta aparte, pero ellos ya sufrían porque estaban marginados y al comenzar esta crisis, ahora padecían más todavía, porque los leprosos en la época aquella vivían de las misericordias de la gente que estaba en el pueblo. Les tiraban comida como a los perros y ellos comían, y les tiraban agua como y ellos bebían. Y estos leprosos sufrían 2 veces más que los demás. Y propusieron algo en su corazón, dice la Biblia. En aquella noche se hicieron una pregunta que cambió la historia por completo. Y dice la Biblia que, ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Entre ellos hablando, pues, si estamos aquí vamos a morir. No tenemos nada que perder. Y esto me llamó mucho la atención y Nicolás me confirmó el mensaje, porque si no tienes nada que perder, te tienes que arriesgar. Pero cuando tú tienes algo y te da miedo que pierdes algo, no te arriesgas nunca. Y Dios no quiere que te aferres a nada en esta tierra. Dios nos manda una guerra. El Evangelio es caminar juntamente a Cristo, pero siempre en modo guerra. A veces nos compramos tantas cosas aquí que cuidamos más las cosas de aquí que su palabra. Y nos hacemos esclavos de lo que tenemos de ser sus esclavos. Y esto me mató. ¿Cómo? Que había gente poderosa en Samaria que tenía casas y ninguno de ellos se fueron a rey a decir, mira rey, estoy dispuesto con mi vida a morir. Iremos y lucharemos contra los sirios que nos rodean. No, porque tenían miedo a morir y que lo que tienen se queda. Pero estos 4 hombres, los leprosos que no tenían nada, han dicho, ¿qué tenemos? Nada tememos. Nada tenemos, nada tememos. Morir, vamos a morir. ¿Qué hacemos? Vayamos a ver qué pasa ahí. Era una pregunta lógica si entraban en la ciudad morirían y si de hambre, y si permanecían donde estaban también morirían. Entonces, no tenían nada que perder. Dios hace como siempre algo sobrenatural, mientras que los 4 hombres, dice la Biblia, caminaban lentamente hacia el campamento enemigo, Dios haciendo algo extraordinario. En el versículo 6 dice la Biblia que el Señor hizo que el ejército sirio, el que estaba rodeando la ciudad de Samaria, oyera un gran estruendo, dice la Biblia. Estruendo de carros, estruendo de caballos, de un gran ejército. ¿Cómo? Que mientras 4 mendigos, vagabundos, gente que no valía nada, caminaban, los demás escuchaban cosas, Dios ya estaba obrando. No era algo real, era algo sobrenatural. Los soldados escuchaban como un ejército de miles de soldados de una guerra que venía por ellos, y dice la Biblia que pensaron, Israel ha contratado otros reyes para atacarnos, y el pánico del ejército sirio para no perder sus vidas, la Biblia dice que se extendió entre el campamento y se fueron todos los soldados, abandonaron todo. Abandonaron sus armas, lo acabo de leer,
en el versículo 7, abandonaron sus caballos, abandonaron su comida, sus riquezas, sus tiendas y huyeron, dice la Biblia, para salvar sus vidas. Ahora bien, los 4 leprosos llegaron al campamento. Es brutal esto. Esperando encontrarse con soldados, pero no había nadie. Versículo 8. No había nadie. Entraron en tienda, había comida, empezaron a disfrutar tanto tiempo sin comer, empezaron a comer, empezaron a saciarse, entraron en otra tienda, salieron de esta, encontraron plata, oro, la escondieron, entraron en otra tienda, riquezas. Estamos disfrutando, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el enemigo? Gente valiente, gente que no vale nada, gente que aparentemente a los ojos de la sociedad es un 0,0. Es de quien Dios trata para que gane las batallas. Usted y yo fuimos gente que quizás en algún momento la sociedad nos rechazó. Nos llamó de drogadictos, de borrachos, de enfermos mentales, de yo qué sé cuántas cosas. Pero este Dios que dice la Biblia que vino a buscar a lo que se perdió, al enfermo, no al sano, este Dios nos trató, nos salvó, nos encaminó y quiere hacer guerra con nosotros en medio de esta gente que para ellos no valemos nada. El cristiano para el hombre natural no es nada. Cada vez la Biblia se prohíbe en más países. Cada vez usted es un bicho raro visto por la sociedad. Cada vez el que dice que Dios existe, que el Señor te ama, que te arrepientas, es el loco de la sociedad. Es una vergüenza que hoy día los jóvenes vayan a predicar por el centro con la Biblia en la mano. Los demás se ríen. Esto es hacerle guerra al diablo. Y los 4 leprosos comprendieron algo. Comprendieron que no podían guardar todo aquello lo que tienen y que tenían que dar esta noticia para los demás. Fíjate la importancia de predicar lo que recibes de él. Había 4 que propusieron en sus corazones, espera, lo estamos haciendo mal. Ya estamos comidos, ya estamos satisfechos, hemos comido, hemos bebido, pero vamos a dar la gran noticia. ¿Dónde vamos? Vamos en Samaria a decirle al rey que el ejército sirio no está aquí, que vengan a alimentarse y que... Fijaros la importancia de cuando usted recibe que usted es un marginado, no le ama a nadie, solamente Dios, el mundo le odia. Cuando usted recibe el mensaje de salvación, usted no lo debe guardar para ti, para tu casa, porque es usted un egoísta. Usted debe dar este mensaje ahí fuera a la gente. Ellos lo hicieron. La Biblia dice que agarraron y dice, hoy día de buenas noticias tenemos que darlas, y regresaron en Samaria, versículo 10, lo que estoy diciendo. Anunciaron a los guardias que el campamento enemigo estaba vacío. Al principio nadie los creyó. ¿Qué dices? ¿Cómo que no hay nadie? Pero si los hemos visto, centinelas, están, que no hay nadie. Llegaron a los pies del rey y el rey dijo, bueno, los caballos están muertos, apenas tenemos 5. Monten sobre los caballos los 5 hombres que todavía estaban medio mareados de hambre y de sed y que vayan a ver. Y el rey mandó a que vigilen a que lo que estos 4 hombres que no valían nada, es verdad lo que dicen. La Biblia dice que montaron sobre los caballos y se fueron a averiguar. Y obviamente todo lo que le estoy diciendo está en el versículo 11, 12, 13, 14. Fueron a averiguar y era verdad. La ciudad de Samaria es salvada. La noticia corrió por toda Samaria. La gente saliendo, corriendo hacia el campamento, encontraron toneladas de alimentos. Encontraron ropas, encontraron animales, encontraron provisiones. Todo lo que necesitaban está en versículo 16. De repente la profecía de un hombre aparentemente loco se cumple. ¿Cómo? Que de repente, de unas horas más tarde, lo que este hombre habla se cumple. Pero ¿cómo que llevamos 3 meses? Ahora viene un loco y dice
que mañana comerán. Nadie lo creyó, hermanos. Apenas 4 leprosos que pusieron por fe lo que es... ¿Qué? Vayamos a ver. Y la Biblia dice que se cumplió exactamente como había sido anunciada la profecía de Eliseo. Había abundancia donde horas antes había hambre. Había esperanza donde horas antes había desesperación. Y había vida donde antes solamente quedaba la muerte. La gran lección de esta historia, yo creo que, y termino ya, que lo más impresionante es que estos 4 hombres eh, leprosos, Dios utiliza de una manera terrible. Estos 4 hombres que nadie valoraba, Dios da un mensaje de esperanza. Que en este caso no son los poderosos, son 4 hombres que estaban apartados, que no podían estar con los demás. 4 leprosos, 4 cancerígenos, que se le caía la piel y la carne encima de ellos. Pero Dios, cuando Dios trabaja, Dios hace un milagro. No eran ni generales, no eran ni soldados, no eran ni consejeros, ni ricos ni poderosos. Eran 4 leprosos. A veces queremos y esperamos buenas noticias de los poderosos de este mundo, Trump, a ver lo que dice, a ver lo que dice Trump, a ver lo que dice el chino Pedro Sánchez. Los mayores demonios, no hay uno bueno, hermanos. Empezando desde Trump y terminando con Pedro Sánchez, son lo peor que hay, son los peones de Dios. ¿Sabes que a veces el Señor utiliza al diablo para bendecir tu vida? Pues lo hace porque el Señor los utiliza para que se cumpla la palabra, que nos vayamos con Él. Y maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la palabra. Confiemos solamente en el Señor. Porque fueron 4 leprosos que la sociedad apartó, que Dios tomó. Y esto a veces lo que la sociedad ve inútil, el Señor lo convierte en algo útil, en mensajeros para salvación de una ciudad. Y esto aparece mucho en la Biblia, no es la única historia. Y la paradoja o la reflexión de esta historia es que los que menos tienen que perder fueron los únicos que se atrevían o que se arriesgaron a actuar. Por esto dice la Biblia, buscar primeramente el reino del Señor y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y muchas veces hemos entendido este versículo que la añadidura que vendrá si buscamos a Dios es lo material. Y es mentira del diablo. La añadidura que Dios te da cuando tú lo buscas es de caminar en fe, no por vista, por fe, como estos leprosos. Pero ¿qué pasa? Que el evangelio hoy día es tan torcido que te promete cosas, sírvele a Dios para que quieres que te vaya bien. No, el evangelio es todo lo contrario. Si le sirves a Dios te irá mal. Porque mi Biblia dice que el reino de los cielos es de aquellos que lloran aquí. ¿Cómo? Que usted debe llorar aquí para que lo veas a Él. No es que mi Biblia dice, no, es lo que tú entiendes, no lo que está escrito. Es que nos han engañado, nos han dicho un evangelio tan bonito y intercede a la Virgencita y al Virgencito y al Santo. Nadie tiene poder, el único que tiene poder y respuesta es Cristo, es su palabra. Ellos dijeron, si nos quedamos aquí moriremos. Así que si nos quedamos igual que ellos dijeron, si nos quedamos en este estado que a veces uno está, moriremos, hermanos. Por esto uno tiene que arriesgarse y dar un paso hacia el Señor. Señor, mírame aquí. No, es que el enemigo te pone cosas, dice, tú no vales para nada, lo único que vales es sentarte en una silla. Cada uno de aquí es importante para Él. No existe, en el Señor no hay uno más grande que otro. Os cuento, lo mismo hizo Eliseo que los 4 inútiles.
Eliseo dio el mensaje y los 4 leprosos puso el mensaje de Eliseo en función. Aquí no hay rangos como en otras iglesias. Aquí no es que esté el pastor y la que limpia delante del Señor somos todos iguales. Ahora hay un orden, sí, el orden obvio, el Señor es un Señor de orden. Pero que no le meta a usted el enemigo en la cabeza que tú no vales para predicar, que tú no vales, predica con tu vida si no sabes hablar. La Biblia dice que Moisés era tartamudo y cuando el Señor lo mandó a que saque el pueblo de Egipto, Moisés se vino con escuda y dice, Señor, yo no sé hablar. No te preocupes, Moisés, que haré yo que hables. Tantas excusas tenemos. No, es que yo no sé qué decirle, es que yo no lo puedo. Excusas, hermanos, somos vagos. No, es que yo no puedo, excusas. Si el Señor te ha llamado, tienes un llamado y cuando el Señor llama, el Señor capacita al que llama. El Señor llamó a Pablo que mataba gente, que era un criminal que mataba a los cristianos y el Señor lo llamó, lo clasificó, lo trabajó de tal manera que luego los que él mataban lo querían matar a él. Así que debemos de hacer algo. La incredulidad de la mano derecha del rey hizo que él no disfrute de la bendición. Aquel hombre que servía al rey empezó a reírse cuando Eliseo predicó, empezó el versículo. En el versículo 2 le dijo, venga hombre, pero ¿qué estás contando? ¿Cómo? ¿Que crees más en rey que en el rey? ¿Crees más en el rey que lo sirves que en el rey que utiliza Eliseo a hablar? Y fue así. Y él no disfrutó, dice la Biblia, de la bendición. A veces creemos más en nosotros que en Él. No, yo puedo, yo hago, ahora tengo dinero, mientras que veo todo bien en verde, la cuenta bien, pero cuando hay rojo, ya empezamos a estar mal. Así que no basta con ver la obra de Dios, hay que creer y hacer. A veces no valgo, no puedo, nos hace que nos volvamos más vagos y que no salgamos de nuestra parentela. Amén. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por tu pueblo, Señor. La Biblia dice que perecerá el pueblo por palabra. No, Dios mío, porque no tenemos nada, pero tenemos tu palabra. Y te ruego que si no hay palabra en nosotros, que quites de nosotros lo que nos sobra y que hagas que sobre y abunde tu palabra. Que podamos ponerla en práctica, que vivamos por ella. Que podamos aprender de estos 4 leprosos que aparentemente no valían nada, eran unos inútiles. Pero cuando tú los mandaste a trabajar, cuando tú les tocas, la gente ve cosas donde no las hay. Te ruego, Dios mío, que a veces nos encontramos en una situación parecida como esta ciudad de Samaria, que estamos rodeados por problemas económicos, por escasez, por desespero, no hay esperanza en nuestras casas, matrimonios rotos, niños que abandonan sus hogares. Te ruego, Dios mío, que nos ayudes a que podamos caminar por lo escrito, porque sabemos que donde hay escritura hay esperanza. Y que tu palabra nos guíe y que tu palabra nos ilumine y que tu palabra no haga otra cosa, sino más bien que nos ayude a poner en práctica lo que aprendamos y lo que leamos. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a ello. Te ruego que podamos estar cada día más cerca de ti, ya que cada día conforme pasa el tiempo, tu palabra cada día es rechazada y dice la Biblia en el libro de Daniel que los tuyos serán atemorizados, los tuyos serán perseguidos del mundo y el anticristo. Bajo nuestra nariz, bajo nuestros ojos se está creando un sistema anticristo y la gente la aplaude y la gente dice ole, amén y gloria a Dios a veces. Te ruego que pongas en nosotros tus ojos para que veamos que no podamos aplaudir al anticristo, sino que aplaudamos tu palabra.
Te ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a dar las buenas noticias como estos leprosos. Que si recibimos algo de ti, salgamos a compartir las buenas noticias con aquellos que están necesitados, hambrientos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén a su palabra. Así que nada más, hermanos. 4 leprosos que salvan una ciudad, ¿eh? ¿Quién lo diría? Yo cuando me encontré, mira que he leído esta historia muchas veces y la tenía toda, pero nunca la entendí así. Que el Señor utiliza 4 leprosos, ¿eh? Así que nada más, que el Señor nos ayude a que seamos como estos leprosos. Que no tenemos nada que arriesgar ni tener el corazón aquí en lo que hay. Amén. Amén. Nada más, hermano Nicolás, ¿quieres decir algo más? Nada más, hermanos, oremos unos por otros, orar por el pastor, está pasando una situación regular, pero el Señor con él. Y bueno, que el Señor nos ayude. Amén. Saluda a tu hermano con la paz de Cristo. Aleluya.